Cuando hablábamos de las clases y sobre todo de esta distribución de frecuencia, mencionábamos que nos podían aparecer o podríamos tener tres tipos de frecuencia. La idea de clasificarlos era considerar por separadas las categorías de la variable, o sea, las posibles respuestas de las variables y contarlas. Contar cada categoría. Ese conteo era lo que vamos a conocer como frecuencia, más específicamente como frecuencia absoluta. Pero habían también otro tipo de frecuencias que se suelen utilizar, que son la frecuencia relativa, mencionábamos que era el equivalente a la proporción, la parte entre el total, y frecuencia porcentual, la frecuencia porcentual. ¿Por qué recordamos esto? Bueno, decíamos que nos íbamos a referir a la parte gráfica. Entre la parte gráfica considerábamos de manera inicial el diagrama de barra. Y se suele decir que son rectángulos, bueno, lo que se suele utilizar son rectángulos proporcional. Bueno, la idea de proporcional es que mantengan la escala al momento de hacerlo, sobre todo en las frecuencias, ¿verdad? Habíamos considerado este caso en el anterior, donde ilustrábamos los tipos de frecuencias que podíamos tener. Y en el diagrama de barras podemos tenerlo de esta manera, Recordemos que hay tres tipos de frecuencias. Entonces, ilustrado acá con frecuencias absolutas, aquellas que contamos, ¿verdad? Decíamos que colocábamos en un eje, bueno, acá está en el eje X, si lo suponemos como el eje cartesiano, como el plano, no cartesiano porque en uno hay números, pero asemejando eso de acá, y colocamos en uno, bueno, en este caso lo tenemos en el horizontal, en el lado de acá, el estado civil y las categorías, o sea, las posibles respuestas que podemos tener al momento de realizar nuestra encuesta, acá en lo que llamaríamos estado civil. Y lo que se suele considerar es en el otro eje la cantidad numérica que se ha contado. En este caso tenemos 7 para solteros, por acá estaría 7 para solteros, 8 para casados, 3 para divorciados, bueno, que para acá, y 2 para otro, que incluiría acá las unión libre o en su defecto divorciados. Este es una barra, este es un tipo de diagramas de barras. Pero recordemos que hay dos tipos de frecuencias. Tres tipos de frecuencias. Aquí solo estamos considerando, repito, las frecuencias absolutas, ¿verdad? Recordemos, voy a retroceder al gráfico anterior, que podemos tener frecuencias relativas, frecuencias porcentual. La frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Hasta el momento, bueno, menciono hasta el momento porque vamos a considerar los otros, el tipo de frecuencia que hemos considerado es esta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, aquello que se ha contado. ¿Qué es lo que cambiaría si hiciésemos uso de la frecuencia porcentual? Vamos a hacerlo con el porcentual, modificarlo con el percentual, que donde está el 7 tendría que ir un 35%. Donde está el 7 en el gráfico, tendría que ir el 35%. Donde está el 8, 40%. O donde tenemos el 3, 15%. Y en el otro, que mencionábamos los unión libre o viudos, perdón, el 10%. Entonces, vamos a modificar, bueno, a como lo puede hacer acá mediante computadoras, estos valores por estos de acá, Entonces, lo estoy anotando acá, si ustedes me ayudan anotándolos también. El 7 de solteros equivale al 35%, lo estoy anotando, 40%, 15% y 10%. Quito esto de acá y me voy
al caso de la gráfica. Me voy al caso donde tenemos la gráfica. Y decíamos, voy a ver si logro colocar el texto acá, en el 7% el equivalente era 35%. Ando buscando el símbolo acá, 35%. Permítame que me queda muy grande para, bueno, creo que no. En el del 8 teníamos 40%. 40%. Bueno, aquí no me va a quedar, lo voy a colocar uno por uno mejor, porque creo que no me va a quedar en... Acá. Aquí tenemos el 35%. Pensaba hacerlo en una renglón por renglón, pero no me coinciden en el gráfico. Pero el 35%, permítame mejor ver si puedo hacer este un poquito más pequeño. Bueno, aquí. Este equivale al 35%. Tenemos 40%, que iría acá. Iría acá el del 8%. Lo que estoy colocando son las frecuencias en forma porcentual. Un 15%. Y el otro valor numérico o el otro porcentaje era 10%. 10%. 10%, ¿verdad? Esto de acá. Esto de acá. Entonces, lo que está en negro, bueno, inclusive el símbolo lo indica, son porcentajes. Son porcentajes, ¿verdad? Al momento de considerar el diagrama de barras, acá no podemos colocar, estoy abriendo el diagrama de barras, acá podríamos tener las frecuencias absolutas o en su defecto tener porcentual, la frecuencia porcentual. Obviamente lo que cambiaría sería este valor numérico de acá, ¿verdad? Este valor numérico de acá, ¿verdad? Así, a grosso modo voy a ir colocándolos aquí, pues si lo que vamos a utilizar es este tipo de frecuencias, el porcentual, obviamente estos valores de escala, lo que estoy borrando acá, no sé si lo logran ver, donde aparecían estos valores de 10, 8, todo eso los cambiaría porque esto es frecuencia absoluta. Y si va a ir porcentajes, pues lo que tendríamos serían porcentajes. Algunos textos, esto ya es opcional, algunos textos suelen colocar el porcentaje en la parte superior. No sé si recordarán en la época de las elecciones, colocaban el porcentaje en forma gráfica en la parte superior, ¿no? Algo como estoy haciendo más o menos acá. Colocarlo acá arriba en la parte superior. ¿Lo distinguen? La otra opción sería pues hacer la escala aquí. La escala aquí. Se me hace más fácil, sobre todo por la forma de manejar la computadora acá, colocarlo en la parte superior, ¿verdad? Porque hacer la escala acá tendría que hacer divisiones y con el que me pasó previo no me quiero arriesgar a perder más tiempo. Acá tendríamos el 40%, que iría sobre este. Estoy tratando de que no tape. El 15%. 15%, estoy buscándolo acá. Recordemos que como están en porcentaje, la suma de todos los términos tendría que ser el 100%, ¿verdad? Y el último. Pero no sé qué hice. Sí sé qué hice, lo borré. Acá. Y finalmente el 10%. 10%. Este sería el histograma, el diagrama de barras en forma porcentual. Sería el diagrama de barras en forma porcentual. El que teníamos previo al inicio era en forma de frecuencia absoluta. Cuando decíamos proporcional, cuando mencionábamos en la parte de definición acá que sea proporcional, pues que se debe tratar de manejar
las escalas aquí. Algo adicional, el orden en que tienen que ir sobre todo donde estoy moviéndome acá, qué aparece primero, qué aparece después, no afecta, no debería de afectar la información. Lo que sí, obviamente, habría que indicar acá, en la parte inferior, si lo hacemos de esta manera, qué representa cada una de las categorías de la variable, ¿verdad? Diagrama de barras en forma porcentual, lo que utilizamos es frecuencia porcentual, ¿verdad? Lo que teníamos al inicio era un diagrama de barras en forma de frecuencias absolutas, lo que hemos contado. No sé si vemos, ojo, antes de hacer la pregunta, el gráfico no cambia. El gráfico no cambia. Lo que cambia es el número que colocamos acá. Si es frecuencia absoluta como teníamos al inicio o en su defecto frecuencia porcentual. Okay. Lo logran ver, ¿verdad? Esto es frecuencia absoluta. Donde estoy moviéndome ahorita acá, esto es frecuencia absoluta. Hemos contado los elementos, ¿no? Y lo que hemos colocado arriba es frecuencia porcentual. Entonces habría que considerar, sobre todo al momento del examen, que es donde más nos podría preocupar, qué tipo de diagrama de barras nos piden, si es en absoluta o es con frecuencia relativa. Recordemos que si es frecuencia relativa, lo que tendremos que colocar acá es la proporción, o como colocamos aquí, frecuencias porcentual. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Perfecto. Ok. Pero existe otro tipo de diagrama que mencionamos también ayer. ¿Qué podría parecernos de esta manera? Podría parecernos de esta manera. Acá colocamos la variable cualitativa en forma horizontal, o sea, me refiero aquí. Acá lo estamos colocando en forma vertical. Pero la idea de la información es exactamente la misma. Pues me refiero a algo así. Pero me quiero ver si me funciona algo. Creo que no. Quería copiarlo de una sola vez, pero creo que no. O sea la misma. Acá tendríamos el 10%. Acá tendríamos el equivalente al 10%. En el 10%. Y así con los demás. Acá en este de acá tenemos el 15%. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? Pues acá el 40%. Y finalmente aquí en este de abajo, el 10%. Recordemos, la suma de todos los porcentajes tiene que ser 1. Y lo que aparece abajo es la frecuencia, me refiero a esto, del 0, 2, 4, todo eso es frecuencia absoluta. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Sí. Una pregunta. Dígame. También en la frecuencia relativa se puede poner arriba de la barra, también se puede poner el número. Sí, sí. Es más, algunos textos, sobre todo casi recomendable, si a la persona que se le va a dar un informe, no sabe, no lee o algo por el estilo, porque muchas veces distinguir, permítame buscando el mouse, distinguir acá cuánto es el término, cuánto es digamos, voy a tomar para el caso el verde donde dice divorciado. Entonces, tendríamos que trazar una recta, a ver si lo puedo hacer, solo permítame. En teoría, desde aquí, está en blanco, permítame, está en blanco. Entonces voy a cambiarle a color negro. Quizás trazar desde aquí hasta acá, a ver cuál es el valor que le corresponde. Bueno, ahí está, me quedó medio pando. Entonces, por eso muchas veces se suele colocar en la parte superior de la barra, si este es el tipo de gráfico que consideramos, ya sea frecuencia absoluta, frecuencia porcentual, como tenemos aquí, o en su defecto la frecuencia relativa. Si ustedes se fijan en los gráficos, la gran mayoría tienen la información
sobre la barra, si consideramos este tipo de barras, este tipo de gráficos, ¿verdad? Sobre todo porque quizás hacer la proyección que le corresponde sobre el eje a veces no es tan directa, por llamarle de alguna manera. Como Lick, tengo mencionaba una también, pregunta. solo permítame, el orden acá Ajá. no es indiferente. Dígame. Siempre en la gráfica vamos a representar de una frecuencia porcentual y una frecuencia absoluta o simplemente lo que nos piden. No, lo que les pidan, lo que les pidan. Lo coloqué acá junto, sobre todo por Aragán, primero. Y además porque el gráfico no cambia. O sea, el tamaño de este no debería de cambiar con respecto a este, ni con respecto a los otros, ¿verdad? El gráfico no cambia. Al referirme a los gráficos son a las barras, esas no cambian. Lo que cambian son los números, ¿verdad? Entonces, y mencionaba, según lo que nos pidan en examen, según los que nos pidan en examen, porque me voy allá, si es una frecuencia relativa o una frecuencia absoluta, pues considerar eso al momento de hacer el gráfico, ¿verdad? Normalmente es más recomendable hacer uso del porcentual. La gente maneja mucho mejor una idea de los porcentajes más que de la frecuencia absoluta. No sé si habrá alguna pregunta sobre lo que tenemos acá. ¿Ninguna? No, Lick. Ok, tengo que borrar porque los gráficos acá, los números que coloqué acá me quedan en pantalla. Entonces, al avanzar la página, me quedan ahí. Entonces tengo que borrar todo esto. Por eso les hago de nuevo la consulta. ¿Está claro lo que hemos mencionado acá? Sí. Ok, Yes. perfecto. Entonces borro estos, todos esos numeritos colocados y mencionamos posteriormente las barras comparativas. Como su nombre lo indica, siguen siendo diagramas de barras, nada más que vamos a comparar categorías. O sea, podemos separar de alguna u otra forma la variable y de esas variables separadas buscar las respuestas que se nos puedan presentar. Y el ejemplo que hemos considerado era un poquitito parecido a esto. Bueno, hemos ampliado una columna más. Acá nos aparecen 7, 8, 3 y 2. O sea, la misma cantidad que el caso anterior. Me refiero a la tabla. Lo que hemos agregado acá es la columna referente al género femenino. Una columna referente al género femenino. Y vamos a ver cómo encontramos ese diagrama de barras. Voy a colocar los diagramas posibles y después vemos cómo modificamos esos números. La idea es que podemos colocarlos a la par. Podemos colocar a la par. Si ustedes se fijan, de este gráfico me voy a ir al anterior, de este gráfico me voy a ir al anterior, en este, como la información que aparece acá es masculino, del género masculino, es este mismo gráfico, No sé, perdón, estaba adelantando. No sé si lo ven, si consideramos solo el que está en azul, que es el referente al género masculino. Y a la par, colocamos lo referente al género femenino, a la par. O sea, colocamos acá los solteros, tenemos 7 solteros masculinos, 5 femeninos, que es lo que tendríamos aquí. De manera similar, en este caso, en los divorciados y en el otro. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, Ok. El gráfico acá está de manera, no lo coloqué acá más por el espacio porque me iba a dar mucho, pero aquí obviamente estamos hablando del estado civil. Este es el otro tipo que mencionamos, donde colocábamos las barras acostadas, por llamarle de alguna forma horizontal, y acá lo teníamos vertical. No sé si lo vemos. Sí.
Y existe otro tipo de gráfico. Otro tipo de gráfico, que es generalmente cuando se colocan las barras referentes a una misma categoría, una sobre otra. Usando un término popular, espero que no ofenda a nadie, es como que colocáramos el género femenino sobre el masculino. Me refiero al caso gráfico, ¿verdad? Lo que está en azul es el que considerábamos antes en el género masculino, el gráfico anterior. Acá las tenemos forma vertical. Acá las tenemos en forma horizontal. Entonces, se supone, y aquí le supone ese criterio de cada quien, que la información, independientemente como se brinde, debe de darnos o hacerse referencia a lo mismo. Hacer referencia a lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo trabajamos con lo del porcentaje, que aquí sí cambia exageradamente. Vamos a ver cómo trabajamos con el porcentaje porque cambia drásticamente. Bien, antes de ver eso, no sé si estamos de acuerdo con lo mencionado hasta el momento. Podemos tener el gráfico con barras a la par, juntas, forma vertical, forma horizontal, o una sobre otra. Bueno, aquí se ve más visible quizás el término una sobre otra. Esa misma idea es la que se maneja aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este es un tipo de gráficos con frecuencias absolutas. Bueno, antes que se me olvide mencionar algo. Obviamente, cuando consideramos de esta forma el gráfico, tendríamos que considerar la suma de los solteros, ¿no? Que sería 5 masculinos, lo que está perdón, 7 masculinos, lo que está en azul, más, es un cafecito medio claro, el que está en el género femenino. Entonces, la suma total son 12. No sé si estamos de acuerdo. La suma total Ahora son ya entendí. 12. Sí, ¿Sí, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Voy a tapar uno de acá para ver en forma porcentual cómo se trabaja. No sé si con lo mencionado estamos de acuerdo. Okay, voy a tapar entonces los gráficos de abajo para que me dé oportunidad de manipular la información acá. Los gráficos de acá abajo. Ok. Trabajemos primero con este gráfico de acá, con este gráfico de acá. La frecuencia que tenemos es frecuencia absoluta. La frecuencia que tenemos es frecuencia absoluta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yes. Es lo que sí, contamos. Sí. Y como en el caso anterior, vamos a trabajar con la frecuencia porcentual. Menciono más el porcentual porque para trabajar con el proporción es quitarle el por ciento al símbolo ahí. Ok. Vámonos acá a la tabla. En total, ¿cuántas personas son? Todas las encuestadas, ¿cuántas personas son? No les creo. 38. ¿Cuántas? 38. 38. Bueno, esto lo habíamos considerado antes, que eran 20, ¿verdad? Que eran 20, el que habíamos considerado antes. Entonces, obviamente acá existen 18. En total, voy a colocar el término, una palabra acá, en total, resultan ser 38 personas las encuestadas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Yes. Sí. 38 las encuestadas. Y vamos a colocar la forma porcentual para cada categoría y subcategoría. Me refiero a categoría quizás soltero y las subcategorías, cuántos son masculinos y cuántos son femeninos. El equivalente a este término que tenemos acá, 7%, este 7 acá, perdón, que sigue colocar acá. Este 7, que son solteros masculinos, ¿cuál es su porcentaje? O sea, lo que estoy preguntando, ¿qué porcentaje es soltero masculino? ¿Cómo encontraríamos eso? 35%. ¿Cuánto? 35. 35, me dice. Sí.
Creo que no. 70%. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo lo encontraríamos? Si es masculino, creo que sería en el total de los masculinos, o sea, de los No, pero encuestados. solo les pregunté, perdón, los solteros masculinos, ¿cuántos son? Dividiendo ¿Son 7 entre 20. Siete. No, 7 entre 20 no. Serían entre 100. 7 entre 38, entonces. 7 en 38, porque esta es la parte, y siempre decíamos, entre el total. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Pero eso es cuánto. Perdón, proporción, pero se los pedí Esta en... proporción, para encontrar la frecuencia porcentual se multiplica por 100. Entonces la multiplicaríamos por 100 y nos da ¿cuánto? 18.42. Ok, 18.42. Miren, lo voy a colocar así más por tiempo, porque recordemos que hay que cerciorarse que la suma de todos esos porcentajes nos dé ¿cuánto? 100. 100. Okay, voy a colocarlo acá a ver si me da chancecito. 18.42%. Lo voy a colocar, a ver acá si me da oportunidad, no me tapa el otro. Okay. Okay, 18.42. Y así tendríamos que encontrarlos todos. Permítanme, voy a hacer algo mejor porque aquí creo que no me funciona mucho. Ok, 18.42. Lo voy a colocar acá. Acá, este es... lo que pasa que, permítame, voy a hacer algo previo. Voy a borrar esta letra, una letra que está ahí. Letra, no esto de acá. Esto para que se me quede. Ok, tenemos 18.42. Ok, para que que no quedara sobre una letra que había ahí. Ok, esto mismo. Espérame, ya sé que. Como había colocado antes primero el número. Bueno, mientras tanto vayan haciendo, encuentran los porcentajes de todos los demás mientras armo bien esto que me quedó como montado. O sea, me refiero a encontrar todos los porcentajes. Quería borrar esto. Entonces de ahí sí los textos. Ok, espero que sí me quede mejor. 18.42. En este sería dividir 8, ¿verdad? Aquí, 8 entre... ¿cuánto? Los 38. casados masculinos. De 38. Entre 38 y multiplicarlo por 100. ¿Sí? 21.05. Ya lo tienen, excelente, si ya lo tienen. 21.05%. Okay. Okay. En este de acá sería, me faltó el porciento acá. No nos olvidemos del simbolito ese de por ciento. Porque es y dijo 21. ¿Cuánto era ahí que se? 21.05. 21.05. Lo que pasa es que se me olvidó colocar el porcentaje. No nos olvidemos de ese pequeño detalle porque eso indica un número diferente con el porcentaje o sin el porcentaje. En este de acá, si ya lo tiene alguien ahí para que me ayude. En el 7.89%. 7.89.
Por por ciento. Ajá. Y en el último, 5.26. 5.26%. 5.26%. Okay. Esto es referente en forma porcentual a lo de los hombres. Y tendría que ser algo similar con respecto a lo de las mujeres, a respecto a las mujeres. Todavía hay que considerar, perdón. No, 5.26. Quería cambiar acá, pero creo que... A ver si me funciona esto. No, permítame, 5.26. Quería dejar de un color lo de los hombres, otro de las mujeres. Pero lo visto no me quedó así. Era 5.26, ¿verdad? Sí. 5.26%. Este aquí. Ok. Ahora sí. Veamos el de las mujeres. ¿Aquí cuánto sería? El equivalente al 5%. ¿A 5? 13.15%. 13.15%. Gracias. Estaba buscando un color diferente para poderlo distinguir de una sola vez. Bueno, el del 7. Ah, bueno, ese ya está acá. Este tendría que ser 18.42. Está arriba. 18.42%. Acá en 2. Ah, bueno, como ya hay uno, se me hace fácil. 5.26. Porque está aquí abajo, el que está acá abajo. Acá. Y en el último sería 10.52%. 10.52%. 52%. ¿Estamos de acuerdo con todo hecho? Bueno, aquí habría que comprobar por tiempo, a ver si no nos da la oportunidad de hacerlo, si la suma total debe de ser el 100, ¿verdad? La suma total debe de ser 100. No sé si estamos de acuerdo con lo que hemos realizado. Sí. Ok. ¿Cómo metemos esto en el gráfico? ¿Cómo metemos esto en el gráfico? Este gráfico, estoy con el primero, con este de acá, que están a la par. Como están a la par, básicamente que colocáramos aquí soltero 7, pero en forma porcentual es 18.42. Me refiero a lo siguiente. Que colocáramos acá 7, pero me voy a cambiarlo al color que aparece allá. 7. Aquí. Lo logramos, lo identificamos. 7. Pero aquí lo que estamos colocando es frecuencia absoluta. Si queremos el percentual, ¿qué número tendríamos que colocar acá? La suma me puso alguien 18.42. ahí. Permítame, la suma me puso Johan acá 99.97. Habría que cerciorarse ahí del redondeo de los números, ¿verdad? Por eso siempre... A mí me quedó en 99.99. A la madre. Bueno, habría que ver ahí el redondeo. Ahí lo revisan ustedes, pero sí, sobre todo el aproximado de los redondeos, ¿verdad? Es ya más por tiempo. Pero sí, la suma debe de darnos el 100%, ¿verdad? Ahí lo revisan. ¿No? Quizás un decimal, esa consideración de los decimales sí se hace importante, sobre todo al momento de dar un informe, porque sería ilógico que el total no sea el 100%. ¿Verdad? Ok. No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, aparte y gracias por la observación a que la suma no daba 100%, ¿verdad? Pero sí, ese es algo que se debe de cumplir forzosamente. ¿Verdad? Bueno, volviendo al caso de acá, donde estoy ubicado, acá colocamos el 7, colocamos este 7, pero esta es frecuencia absoluta. Si fuésemos a colocar porcentual, ¿qué número es el que tendría que ir aquí? Aquí, ¿qué número tendría que ir aquí?
El espacio creo que no me va a dar. 18.42%. 18.42%. No nos olvidemos del símbolo, por favor. No nos olvidemos del símbolo. No sé por espacio. Lo voy a colocar. Pero me lo voy a colocar acá. Tengo que hacer algo de manera inicial. Voy a borrar. Ando buscando acá este de acá. Esto es porcentual. ¿Va? Voy a borrar esto de acá. Entonces colocamos 18.42. 18.42. ¿Sí? 18.42. Aquí, ¿qué tendríamos que colocar? En el género femenino. 13.15%. 13.15%. 13.15%. 13.15%. Entonces voy a colocar el color, creo que era. Tratar de ubicarlo ahí. Bueno, no sé si logran distinguir los números. Lo voy a colocar aquí para que se distinga el número, 13.15%. Bueno, y algo similar sería de realizar con todas las barras. Algo similar sería lo de realizar con todas las barras. No sé si lo vemos. Sí. Ok. Yéndonos así bastante rápidos, exageradamente rápidos es 21.05. Aquí estoy leyendo donde tengo la información esta que tengo aquí en forma porcentual. 21.05, 18.42, 7.89, 5.26, 5.26 y 10.52. Bueno, habría que ver ahí para que la suma total nos dé el 100%. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué diría si el gráfico comparativo es de esta forma? Pues obviamente, no sé si lo verán, aquí lo que tendremos que hacer es sumar los porcentajes. Entonces, muchas veces la información se puede colocar como la que tenemos aquí o bien de la siguiente manera. Voy a mover algunos términos. Acá abajo, 18.42, que es el que le corresponde al soltero masculino. Acá arriba, 13.15. Bueno, creo que el color casi no se ve. Voy a ver si logro cambiar el formato, el color acá. Creo que no. Te voy a borrar, este era 13.15. %, para cambiarle el color, era este. Voy a colocarle. Tal vez este se logra ver ahí encima. No sé si lo logran distinguir el color ahí. A lo que aparece aquí es 13.15. Lo que nada más que le traté de buscar un color un poco más diferente. Colocar la información así. ¿Y arriba qué iría? Si tratamos de colocar la información acá arriba, ¿qué iría? Lo que colocamos acá arriba es todo lo que está acá abajo. Entonces, lo que tendríamos ahí en la parte de arriba tendría que ser, permítanme, bueno, primeramente no sé si estaremos de acuerdo, o lo voy a explicar de manera diferente. Si acá abajo hay 20, no, me voy con la frecuencia absoluta, Estoy considerando los casados. Hay 8 casados, masculino, 7 femenino. El total de casados, ¿cuánto es? 15. 15. Entonces lo que lo colocamos es la suma. Perdón, no sé qué hice. Acá, perdón, ya. Lo que colocamos es la suma. Entonces, si acá hay 8,
este 8 de aquí, y en la parte de femenino hay 7, el total resultan ser 15. El total resulta ser 15. Entonces lo que colocamos acá es la suma de los casados, masculino y femenino. Si trabajásemos en forma porcentual, pues lo que tendríamos que hacer es sumar los porcentajes. 31.57. ¿Sería? 31.57. Ok, gracias. 31.57. Así nomás. Por ciento, ¿ah? Ciento. Sí, no nos olvidemos de eso. Entonces la información iría así. No sé si lo identificamos y de manera similar con todas las demás barras. De manera similar con todas las demás barras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Permítanme, quiero mencionar algo adicional ahora. Espérame. Como lo borro, borrar. Quiero borrar, pero solo este. Acá, bueno, voy a moverlo así. Quiero borrar este, pero no sé cómo borrar solo este. Entonces, porque me parece la opción de borrar acá, pero dibujo, voy a borrar. Bueno, se fueron todos los dibujos, todo lo anterior. Igual sería si la información fuese de esta forma. Si el gráfico es de esta forma, colocarlos a la par, bueno, aquí y acá la suma. No sé si estamos de acuerdo con los pesados. ¿Sí? Sí, Ok. Bien. Permítanme. Y finalmente, pues esto sí lo voy a mencionar un poco rápido. El diagrama de sectores, que únicamente se suele hacer de esta manera, ¿verdad? Considerar los porcentajes, ¿verdad? Considerar los porcentajes. Y aquí, pues, dar una idea, como mencionaba ayer, considerar un círculo, todo el 100%, pues, si tenemos acá la mitad, tenemos acá la mitad, estoy colocando este en azul que casi no se ve, tal vez con este blanco se logra ver. Se logra ver ese color azul, ¿verdad? De la raya. Aquí tenemos el 50%, dividir en 4 partes el 25%. O sea, acá tenemos el 50%, en cada una de esas partes el 50%. Perdón, en cada una de las 4 partes el 25%. Y así darnos una idea, al menos una idea, para la parte gráfica. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bien, nos quedaría pendiente entonces para mañana los demás tipos de gráficos. Este de líneas, que es muy utilizado también, y ese que le llamamos de pictogramas, ¿verdad? Bien, entonces si no hay más preguntas, nos quedaríamos acá.